100.5. Bueno, señores, la ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, de la Fuerza del Pueblo, la tenemos aquí a través de la línea telefónica. Buenos días, Josefina. Sí, muy buenos días, don Julio, Eury, nuestra querida amiga María Elena, José, Anibelka y al compañero Lenchi también. Un abrazo para todos. Buenos días, Josefina. Buenos días, bendiciones para ti. Josefina, buenos días, Eury. ¿Cuáles son las informaciones que tienen ustedes sobre estas cancelaciones y cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo sobre ese tema? Sí, fíjate, hasta el día de ayer nosotros teníamos informaciones de que habían sido desvinculados 37,000 servidores, básicamente personal administrativo y de apoyo. Estamos refiriéndonos a las secretarias, los auxiliares administrativos que trabajan en temas de contabilidad, monitores, digitadores, serenos, porteros, conserjes, es decir, es todo ese personal que apoya el trabajo que se realiza en los centros educativos. Estamos hablando de que esto ha afectado a miles de personas, jefes de hogares en todos los distritos educativos en todo el país. Tenemos información de que serían unos 40,000 despidos que se realizarían. Y esto ha sido algo que nunca se había visto en el sistema educativo dominicano porque se ha realizado de una manera indiscriminada, yo diría que de una forma masiva, avasallante. Incluso nos han llamado de todo el país personas que están enfermos con enfermedades catastróficas, con cáncer, personas que han tenido algún tema de infarto cerebral, personas embarazadas, personas en trámites de pensión, y todos sabemos que realmente nosotros no contamos con tantas fuentes de empleos, sobre todo en esos lugares apartados, en las provincias donde no hay grandes sectores productivos, de manera que esta es, yo diría, la fuente primaria de empleabilidad en muchos distritos y regiones del país. Esto realmente nos conmueve y nos consterna, porque son personas humildes, la mayoría de ellas, que tienen como fuente de ingreso y de sustento básica este empleo y que lo realizan con dignidad. Nosotros entendemos que sí, dígame. Usted ha deplorado la situación, algo comprensible, sí, y ha dicho que esto prácticamente no había ocurrido, al menos en años recientes, pero le pregunto, ¿no había ocurrido porque las anteriores autoridades, usted entre ellas, tenían la suficiente empatía o madurez, ¿verdad?, con ese personal, o porque realmente desde hace muchos años no había un cambio de gobierno en términos de partido tan marcadamente diferente en República Dominicana? Sí, fíjate, lo que se hace en cada nueva administración es que se hace una revisión cuidadosa, pormenorizada de la nómina, se identifica dónde hay un personal supernumerario, ¿verdad? Porque hay criterios, hay normas que se aplican en cada centro y en función del número de aulas, del número de estudiantes y la complejidad de la infraestructura, entonces hay criterios para identificar la cantidad de personas que se requieren por plantel. Entonces, si hay un personal supernumerario, eso lo hacíamos en nuestra gestión, entonces identificamos si hay personas que no están asistiendo, que cobran sin trabajar, vamos a llamarle así, o personas que están en un proceso de pensión pendiente de jubilación. Entonces, en ese caso, pues se toman las medidas y se hacen los ajustes y se crean, vamos a llamar, nuevos espacios tal vez para un personal que puede ser absorbido por el sistema, pero desmantelar de manera masiva, indiscriminada, como se ha hecho, eso hasta ahora nunca se había visto. Por ejemplo, hay centros donde se han despedido hasta 30 servidores, 20 servidores, donde solo está la directora o el director del plantel. O sea, han eliminado totalmente a todos los servidores, los empleados.
Y profesora, realmente... estoy viendo, me gustaría para que usted en el mismo contexto me responda esto. Estoy viendo, por ejemplo, una edificación con 18 aulas y que fueron sustituidos, es decir, fueron cancelados más de 20 personas. ¿Cuántas personas requiere? Porque, por ejemplo, yo estudié en escuela pública, una escuela, ¿cuál es el personal que requiere para operar? Hay criterios que te indican, por ejemplo, y no estoy hablando de personal docente. No, conserjes, esa escuela puede atender 4 aulas. Entonces, en una escuela de 18 aulas, pudieran haber 3 o 4 conserjes, un portero, dependiendo, ¿verdad?, del horario, si es de jornada extendida, bueno, un sereno. Entonces, hay también una secretaria, un secretario, un digitador que va ingresando la información que pasa y alimenta el sistema de las estadísticas. Es decir, hay un promedio de empleados que permite operar con eficiencia. Pero ¿cuánto puede ser? Porque lo que me está pareciendo es supernumerario, solo y no se fueron todos. Es decir, me está pareciendo una pregunta. Tiene 2 tandas, Oli, también. Fíjense, en este caso... Sí, pero es por tanda lo que estoy hablando. Sí, bueno, cada escuela, dependiendo de su tamaño, del número de aulas, tendrá un personal que permita trabajar y manejar con eficiencia, gestionar los procesos que se dan ahí. En este momento no te puedo decir porque las escuelas varían mucho, pero hay unos procedimientos y un manual que identifica eso. Lo que estamos viendo no es que no se puedan hacer esos cambios, es que de una manera masiva e indiscriminada se desmantelaron. O sea, las escuelas, se les retiró el personal sin atender a estos criterios que estamos diciendo: tiempo en servicio, personas en licencia médica, una cantidad también de personas que tienen a su cargo funciones importantes que son las que asisten, diríamos, el trabajo diario en las escuelas. Entonces, ¿usted docente actualmente, profesora? No. Marilena, por favor. No, Marilena. Estamos hablando. Marilena, por favor. Estamos hablando que se ha sacado del sistema prácticamente el 50% del personal administrativo de una sola vez, en medio de una pandemia, en una situación como la que estamos viviendo. Esas personas también tienen derecho al trabajo. Tienen derecho a un trabajo digno, a un trabajo decente. Y el ministerio en este sentido, tengo entendido porque he visto que ha emitido una circular en el día de hoy pidiendo a los directores de distrito y directores generales que revisen las desvinculaciones para que por favor notifiquen quiénes estaban en licencia, quiénes están en proceso de pensión. De manera que esto fue algo que se realizó de una manera atropellada, de una manera, yo diría, indiscriminada, porque ellos mismos están ahora, pues, pidiendo revisar las medidas que ya tomaron. Precisamente, Josefina, quería referirle algo, porque tanto Anibelka como yo nos comunicamos con Diulca, la encargada de comunicaciones del Ministerio de Educación, y su respuesta fue que son desvinculaciones rutinarias de empleados administrativos, que no hay empleados de carrera, que no hay embarazadas, ni ninguna persona que la ley no les permita desvincular. Yo insistí con la cantidad, usted habla de más de 40,000, pero ella me dijo, no tengo la cantidad exacta ahora, porque esto se ha hecho gradualmente por partes. Bueno, nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, evidencias de que no ha sido así. Son muchos los informes que nos llegan de personas que están embarazadas, de personas que están en licencia. Incluso ayer me llamaron de la Regional 3, de personas que tienen cáncer, de personas que acaban de pasar por un periodo, diríamos, de recuperación de un infarto cerebral. Entonces, esto sencillamente fue un plumazo, desvinculen. No, personas con 15 años en el sistema trabajando. Entonces, esto yo pienso que se hizo de una manera arbitraria, de una manera inadecuada y atropellante. El ministerio tiene el derecho y tiene la posibilidad de revisar, ¿verdad?, lo que está mal y
en función de esa cantidad supernumeraria o de puestos que no son necesarios o personas que no están asistiendo y están cobrando un salario, pues hacer y tomar las medidas que entienda. Eso yo en ese sentido pues lo refrendo. Lo que no hay derecho es de un solo plumazo usted desmantelar la mitad, el 50% del personal de apoyo y administrativo en todo el país, sin valorar aspectos que son contrarios a la ley, a las normativas vigentes y a las normas de centro. Entonces yo pienso que en todo esto además debe haber un factor humano. Estamos en medio de una pandemia. Estos servidores son jefes de hogares, son personas humildes, son personas en cuyos lugares de residencia no hay fuentes de empleo. El Ministerio de Educación es el principal empleador del sector público. Estamos hablando de que Educación tiene ahora mismo 104,000 docentes y 98,000 personas vinculadas al área administrativa. Yo entiendo que esto hay que revisarlo. Pienso que el ministro debe de retomar este tema y corregir aquellas cosas donde haya habido y se haya incurrido en una violación a los derechos de esos servidores, a las normas vigentes y sobre todo respetar un poco la dignidad humana. Entonces, esta forma en que esto se hizo, realmente, a mí de manera particular, me llena de consternación, porque entiendo que estamos pasando por un momento difícil, complejo, una crisis sanitaria, una crisis social, y donde nosotros entonces vamos a añadir mucho más angustia a tantos hogares, a tantas personas, a tantas familias. Yo le pediría al señor ministro que revise, por favor, esta medida, y donde se hayan cometido, no sé, violaciones al derecho de esas personas, pues estas sean repuestas, que él vea esto con más tranquilidad, que él se apegue a las normas establecidas en cuanto a, diríamos, la cantidad de personas que debe haber por plantel, y allí donde no sea necesario, pues entonces se tomen las decisiones. Y yo entiendo que todos los apoyaremos, todos, la sociedad en su conjunto. Josefina, pero no esto. Ay, por último, déjame decirte algo. También los colegios confesionales donde hay contratos con el Estado, con el Ministerio de Educación, pues han recibido también este mismo tratamiento. Han sido despojados del personal administrativo, aún habiendo acuerdos de que ese personal que se contrata de común acuerdo entre esos centros católicos confesionales que han pasado a ser oficiales y el ministerio. Entonces, yo creo que es un momento para ser prudentes, para ser cuidadosos, para respetar la condición humana de tantos dominicanos que tienen un trabajo digno y decente a través del MINER, y que realmente las cosas puedan desarrollarse de otra manera, con una visión más humana, más justa, más equitativa, más centrada también, creo, en el derecho al trabajo que tienen las personas, independientemente de su partido. Josefina, en cambios de ministros o en cambios de gobierno pasados, ¿cuál era la norma para variar? ¿Nunca ha habido una cancelación tan masiva? No. ¿Cuál era entonces la norma? No la he visto. Yo estoy en el sistema desde los años 70. Bueno, esto que expliqué anteriormente, o sea, el ministro y su equipo de recursos humanos revisan la nómina, identifican dónde hay personas de más, porque eso siempre sucede, personal supernumerario, personas que están designadas y que no desempeñan ningún oficio, lo que la gente llama comúnmente botella, ¿verdad? Botella. Entonces, sí. Y personas, hay muchas, porque fíjate, dentro de ese personal hay muchos envejecientes, los conserjes, los porteros, personas de más de 60 años. Entonces a esos ponerlos en proceso de pensión y retiro, y con esas desvinculaciones de esos tres aspectos que te estoy diciendo, pues se hace un hueco para incorporar nuevo personal, que yo entiendo que un nuevo partido necesita, ¿verdad?,
también tener la posibilidad de colocar a sus colaboradores. Pero esto se hace siempre dentro de las normas del respeto al derecho, a la ley y también en el sentido humano. Sí. Josefina, feliz de tenerte acá. Gracias. Llama mucho la atención que esto ocurra justo ahora, Navidad y crisis sanitaria. He oído un rumor de que es la primera fase, que en enero viene una segunda fase en el mismo Ministerio de Educación. ¿Has oído algo al respecto? ¿Tiene alguna información sobre eso? Sí, he oído algo, pero no tengo las evidencias como para yo afirmarlo de manera categórica. Yo sé que a los distintos directores de distrito se les dio, vamos a decir, ese encargo, ¿verdad?, de identificar las personas que debían ser desvinculadas en los distintos centros. Una especie de cuota, entre comillas, que debían de sacar del sistema. Entonces, eso es lo que conocemos hasta ahora. Lo único que les puedo decir, honestamente, como educadora, como ciudadana, como política, que hay mucha incertidumbre ahora mismo en el sistema educativo por todas las situaciones, las mismas clases a distancia y toda esta ahora inestabilidad, todo este problema de inestabilidad y de cancelaciones masivas, eso está creando, ¿verdad?, mucha preocupación y mucha angustia. Y me llega de todo el país y me llega de centros confesionales y realmente es muy doloroso para mí. Yo pienso honestamente que el señor ministro, en coherencia con las palabras del presidente de la República, Luis Abinader, pues debe retomar esto, revisarlo y realmente ofrecer un poco de paz, ¿verdad?, al sector educación en este momento que vivimos, en medio de un proceso de pandemia, en un próximo también a unas navidades. O sea, esas personas ya a partir de enero se verán con un futuro incierto, y todo esto socava la paz, el sosiego, la tranquilidad de la sociedad, y estamos refiriéndonos a todo el país. Bien. Porque educación tiene vínculos con todo el país. No hay un rincón de nuestro país que no haya una escuela, y eso llega hasta los últimos lugares. Bueno, señores. Bueno, una barbaridad. Gracias. Una barbaridad, un abuso. Muchas gracias, Josefina Pimentel. Un abrazo a todos. Gracias, Josefina. Y miembro de la fuerza del pueblo. Bueno, señores, ustedes ven que hay mucha coincidencia entre la gente que ha hablado de ese tema hoy. Incluso Josefina aportaba un dato muy importante. Dice que el ministro hoy dispuso que los directores revisaran para ver los casos en los que estamos hablando de personas ya de avanzada edad pendientes para pensión, en lo que estamos hablando de personas enfermas, en lo que estamos hablando de personas que estaban cumpliendo con una responsabilidad, lo que quiere decir, Niurka, que la medida en principio no hubo contemplación, la medida fue genérica. Fue una planadora. Ahora es que se está mandando a revisar la medida. Que fue errónea. Entonces estamos hablando, Josefina estaba hablando de 36,000, de 37,000 personas. Nosotros tenemos disponibles. Y Melanio está hablando de cerca de 40,000. Tenemos disponible un audio. Ese audio es justamente del 23 de noviembre de este año. Es totalmente real. José Luis Ortega es el director del distrito escolar que corresponde al municipio de Salcedo, que es una dependencia de la Regional de Educación que tiene como sede San Francisco de Macorís. Vamos a escucharlo, aunque ya es finalizando el programa, para que tengamos una idea. Y con ese audio nos vamos. José Luis, estaba anunciada la planadora. Vamos a escuchar a José Luis. Con ese audio nos despedimos, señores. Y mañana seguimos con el tema, Julio. Y ojalá que este clamor, ministro Funcal, de mucha gente, de muchos infelices que han recibido este maltrato,
sea mañana, Julio, mañana podemos agregar el tema de las cancelaciones de veterinarios. Altamente capacitados también, que hay una gran preocupación con el asunto de la seguridad. Vamos a escuchar el audio y nos vamos inmediatamente a Vehículos Radio. ¿Cómo están? José Luis Ortega de este lado. Gerente, hay buenas noticias, muy buenas noticias. Hoy sostuvimos un encuentro con el director, con el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, en San Francisco de Macorís. Y las informaciones son muy positivas, muy positivas con relación a lo que tiene que ver con educación. Me parece que empezamos las cancelaciones, que es lo que yo más estaba esperando en este proceso. Ya el ministro dio orden a la directora regional y a los distritos que representa la regional 07 de hacer las instituciones. Me parece que van a preparar unas 3.114 desvinculaciones de empleados, dígase conserjes, secretarios, vigilantes, jardineros, policías escolares y todo lo que tiene que ver con eso. Lo más pronto posible. Nos van a dar un material para trabajar y hacer las sustituciones. Esos 3.114 cancelaciones se van a dividir en los 7 distritos que componen la regional 07. Es decir, ustedes pueden hacer su cálculo de 3.114, lo dividimos entre 7 y lo que nos corresponde a nosotros, eso lo vamos a aplicar en esta misma semana, empezar a cancelar a esa gente. Me parece que esa convocatoria para la gobernación es para darles información, que nunca me han convocado a los gerentes, pero eso va por ahí, a celebrar que empezamos a cancelar.